¡Au! dijo el hombre. De repente bajó los hombros y toda tensión desapareció de su cuerpo y del ambiente. Las llaves del tablero enmudecieron. La ceniza describió un último círculo en su maltrecho relicario metálico y se detuvo. Daba la sensación de que ahí no había pasado nada, pensó Clay, si no fuera por la boquilla caída en el suelo y el montoncito de colillas en el centro del cenicero. ¡Au! repitió la mujer, aún con las manos extendidas. Su compañero se acercó a ellas. La mujer cogió un Twinkie en cada mano y empezó a comérselos con envoltorio y todo. Aquella conducta tranquilizó a Clay, pero solo un poco. Al cabo de un instante, los dos locos reanudaron su camino hacia el pueblo. En un momento dado, la mujer se detuvo un instante para escupir un trozo de papel de celofán cubierto de relleno, haciendo caso omiso de los 100 perros más populares del mundo. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Tom en voz baja y temblorosa cuando los dos locos se perdieron de vista. No tengo ni idea, pero no me ha hecho ni pizca de gracia, repuso Clay, antes de alargarle uno de los juegos de llaves de los camiones de propano. ¿Sabes conducir con cambio de marchas manual? Aprendí a conducir con cambio de marchas manual. ¿Y tú? Soy heterosexual, Tom, señaló Clay con una sonrisa paciente. Los heterosexuales sabemos conducir con cambio de marchas manual sin que nos enseñen. Lo llevamos en la sangre. Muy gracioso, masculló Tom, distraído, mirando aún en la dirección por la que se había marchado la extraña pareja. La vena de su cuello palpitaba con más violencia que nunca. Se acaba el mundo y se abre la veda del marica, ¿eh? Exacto, y también se abrirá la veda del heterosexual si consiguen controlar esa mierda. Venga, vamos. Se dispuso a salir, pero Tom lo retuvo un instante. Oye, puede que los demás hayan notado lo que ha pasado, pero puede que no. En tal caso, quizás sea mejor que no digamos nada por el momento. ¿Qué te parece? Clay pensó en Jordan, que no perdía de vista ni un segundo al director, en Alice y su espeluznante zapatilla de bebé, en las ojeras que ensombrecían los rostros de ambos y en lo que planeaban hacer esa noche. Tal vez Armagedón fuera una palabra demasiado fuerte para describirlo, pero no por mucho. A despecho de haberse convertido en criaturas inhumanas, los chiflados telefónicos habían sido personas hasta hacía bien poco, y quemar vivos a 1000 de ellos ya era una carga lo bastante pesada. Pensar siquiera en ello le provocaba un dolor físico. Me parece bien, convino. Sube la cuesta en una marcha corta, ¿vale? La más corta que encuentre, asintió Tom, mientras se acercaba a los grandes camiones con forma de bombonas. ¿Cuántas marchas crees que tienen estos trastos? Con la primera debería bastarnos, indicó Clay. Tal como están aparcados, creo que antes tendremos que encontrar la marcha atrás. A tomar por culo, espetó Clay. ¿Qué gracia tiene el fin del mundo si no puedes atravesar una puta valla metálica con un camión? Y así lo hicieron. 21. La pendiente de la academia era el nombre con que el director Arday y el único alumno que le quedaba denominaban la larga y sinuosa ladera que descendía desde el campus hasta la calle principal. La hierba aún relucía muy verde, aunque ya se veía salpicada de hojas caídas. Cuando empezó a caer la tarde, sin que hubiera rastro de los locos, Alice comenzó a pasearse por el vestíbulo de Chatham Lodge, deteniéndose una vez en cada círculo para observar por la ventana mirador del salón. El ventanal ofrecía buenas vistas de la pendiente, las dos salas de conferencias principales y el campo de fútbol. Alice llevaba de nuevo la zapatilla atada a la muñeca. Los otros estaban en la cocina tomando Coca-Cola de lata.
No van a volver, sentenció Alice al final de uno de sus circuitos. Se han enterado de lo que planeamos, nos han leído el pensamiento o algo y no van a volver. Dio otras 2 vueltas al alargado vestíbulo, cada una con una pausa para mirar por la ventana, y luego se asomó de nuevo a la cocina. O puede que sea una migración general. ¿Os habéis parado a pensarlo? Puede que vayan a pasar el invierno al sur, como los putos petirrojos. Se fue sin esperar respuesta. Vestíbulo arriba, vestíbulo abajo. Vestíbulo arriba, vestíbulo abajo. Está como Ahab en Moby Dick, comenzó el director. Puede que Eminem sea un capullo, pero tenía razón en lo de ese tío, masculló Tom, sombrío. ¿Cómo dice Tom?, preguntó el director. Tom agitó la mano con ademán vago. Jordan miró el reloj. Anoche no volvieron hasta media hora más tarde de lo que es ahora, señaló. Si quieren, voy a decírselo a Alice. No creo que sirva de nada, repuso Clay. Tiene que procesar todo esto. Está muy alterada, ¿verdad, señor? ¿Tú no, Jordan? Sí, asintió Jordan con un hilo de voz. Alteradísimo. Quizás sea mejor si no vuelven, declaró Alice la siguiente vez que se asomó a la cocina. No sé si están reiniciando sus cerebros de una forma nueva, pero lo que está claro es que hay un vudú muy chungo en el ambiente. Me he dado cuenta al ver a esos dos en la calle a mediodía, la mujer del libro y el hombre de los Twinkies. Sacudió la cabeza. Un vudú, pero que muy chungo. Reanudó su ronda antes de que nadie tuviera ocasión de contestar. La zapatilla se bamboleaba bajo su muñeca. El director se volvió hacia Jordan. ¿Tú has notado algo, hijo? Jordan titubeó unos instantes antes de contestar. Bueno, sí, algo. Los pelos de la nuca intentaron erizárseme. El director miró a los 2 hombres sentados al otro lado de la mesa. ¿Y ustedes dos? Estaban mucho más cerca. Alice los libró de responder al interrumpir en la cocina con las mejillas enrojecidas, los ojos abiertos como platos y las suelas de las zapatillas deportivas chirriando sobre las baldosas. «Ya vienen», anunció. 22. Los 4 se situaron junto al ventanal para ver a los chiflados subir por la pendiente de la academia en filas convergentes. Sus sombras alargadas proyectaban una enorme rueda sobre la hierba. Al acercarse a lo que Jordan y el director llamaban el arco de Tunney, las filas se apretaron más y la rueda dio la impresión de girar a la luz dorada del atardecer al tiempo que se contraía y se solidificaba. Alice no pudo resistir por más tiempo la tentación de aferrarse a la zapatilla de bebé. Se la quitó de la muñeca y empezó a apretarla de forma compulsiva. «Verán lo que hemos hecho y darán media vuelta», musitó atropelladamente. «Si han empezado a coger libros, significa que al menos son lo bastante inteligentes para darse cuenta de eso». «Ya veremos», replicó Clay. Estaba casi seguro de que los chiflados irían al campo de fútbol aun cuando lo que vieran inquietara su extraña conciencia colectiva. Pronto anochecería y no tenían ningún otro lugar a donde ir. De repente le acudió a la memoria un fragmento de una canción de cuna que su madre le cantaba de pequeño. «Hombrecito, has tenido un día muy ajetreado». «Ojalá se vayan y ojalá se queden», murmuró Alice, con la voz aún más baja. «Me siento a punto de explotar», añadió con una risita enloquecida. «Aunque son ellos los que tienen que explotar, ¿verdad, Tom?» «Ellos». Tom se volvió para mirarla. «Estoy bien», aseguró Alice. «Estoy bien, así que cierra el pico». «Solo iba a decir que lo que tenga que ser, será», señaló Tom. «Chorradas místicas. Pareces mi padre, el rey de los marcos». Una lágrima le rodó por la mejilla y a Alice se la enjugó impaciente con el dorso de la mano.
Cálmate, Alice, y observa. Lo intentaré, ¿vale? Lo intentaré. Y deja ya la zapatilla, pidió Jordan con inusual sequedad. Ese chirrido me está volviendo loco. Alice bajó la mirada hacia la zapatilla como si le sorprendiera y luego se la ató de nuevo a la muñeca. Todos se quedaron mirando a los locos mientras convergían en el arco de Tuny y pasaban bajo él con menos empellones y desorden que cualquier muchedumbre de asistentes a un partido de fútbol. Clay estaba convencido de ello. Los vieron dispersarse al llegar al otro lado, atravesar la explanada de hormigón y bajar las rampas. Esperaban que aquella marcha constante disminuyera hasta detenerse, pero no fue así. Los últimos rezagados, casi todos ellos heridos y ayudándose unos a otros, pero aún así desfilando en ordenada formación, llegaron mucho antes de que el disco rojizo del sol poniente se ocultara tras las residencias de alumnos situadas en la cara oeste del campus de la Academia Gayten. Los chiflados habían regresado como palomas a sus nidos o golondrinas a Capistrano. Apenas 5 minutos después de la estrella vespertina hiciera su aparición en el cielo, Dean Martin empezó a cantar. Estaba preocupada por nada, ¿verdad?, admitió Alice. A veces soy una tonta, es lo que siempre dice mi padre. No, negó el director. Todos los tontos llevaban móvil, por eso están ahí fuera y tú aquí, con nosotros. Me gustaría saber si Rafe está bien, comentó Tom. Y a mí si Johnny está bien, añadió Clay, sombrío. Johnny y Sharon. 23. A las 10 de aquella noche ventosa de otoño, a la luz de una luna que entraba en el último cuarto, Clay y Tom estaban en la tribuna del equipo local del campo de fútbol Tony. Ante ellos se alzaba un muro de hormigón que les llegaba a la cintura y que estaba acolchado en la cara que daba al terreno de juego. Junto a ellos había unos cuantos atriles algo oxidados y el suelo aparecía cubierto de basura. El viento barría los envoltorios rotos y los papeles hacia allí en tal cantidad que se hundían en desechos hasta los tobillos. A su espalda y por encima de sus cabezas, junto a los torniquetes, Alice y Jordan flanqueaban al director, una silueta alta apoyada sobre su delgado bastón. La voz de Debbie Boone surcó el campo en olas amplificadas de cómica majestuosidad. En circunstancias normales la habría seguido Lee Ann Womack cantando, que a su vez habría dado paso a Lawrence Welk y los Champagne Music Makers, pero quizá no esa noche. El viento soplaba cada vez más frío y les llevaba el hedor de los cadáveres descompuestos arrojados en el lodazal tras el polideportivo, así como el olor a tierra y sudor de los vivos hacinados en el campo de fútbol. Si es que se les puede llamar vivos, pensó Clay, al tiempo que esbozaba una sonrisita amarga para sus adentros. La racionalizaron, era un buen deporte humano, quizá el mejor deporte humano, pero aquella noche no se engañaría a sí mismo, por supuesto. Ellos consideraban que estaban vivos. Fuera lo que fuesen, se convirtieran en lo que se convirtiesen, estaban tan vivos como él. —¿A qué esperas? —murmuró Tom. —A nada —respondió Clay en el mismo tono—. Solo que... nada. De la funda que Alice había cogido en el sótano de los Nickerson, Clay sacó el anticuado Colt 45 de Beth Nickerson, ahora cargado de nuevo. Alice le había ofrecido el fusil automático que hasta entonces no había probado siquiera, pero Clay había declinado el ofrecimiento alegando que si no podía arreglárselas con la pistola, lo más probable era que no pudiera arreglárselas con nada.
Pues yo creo que el automático sería más útil si disparaba 30 o 40 balas por segundo, insistió ella. Podrías dejar esos camiones como coladores. Clay se mostró de acuerdo, pero recordó a Alice que su objetivo no consistía en la mera destrucción, sino en la inyección de los vehículos, y le explicó la naturaleza extremadamente ilegal de la munición que Arnie Nickerson había obtenido para el 45 de su mujer. Balas de punta hueca, o lo que en tiempo se denominaba balas Dum Dum. Vale, pero si no funciona puedes probar con Mr. Rápido, sugirió Alice, a menos que esos tipos... bueno... No empleó la palabra atacar, sino que imitó el movimiento de unos pies al andar con los dedos de la mano que no sujetaba la zapatilla. En tal caso, lárgate por piernas. El viento arrancó una hilera de banderines maltrechos sobre el marcador y la barrió sobre las criaturas dormidas. Alrededor del campo, como flotando en la oscuridad, se distribuían las luces rojas de las cadenas de música, todas las cuales, salvo una, sonaban sin disco en su interior. Los banderines se estrellaron contra el parachoques de uno de los camiones de propano. Aletearon allí unos segundos, se desprendieron y desaparecieron en la noche. Los vehículos estaban aparcados uno junto a otro en el centro del campo, elevándose entre la masa de cuerpos como estrafalarios monolitos metálicos. Los chiflados dormían a sus pies y tan cerca de ellos que algunos estaban apretados contra las ruedas. Clay pensó de nuevo en las palomas migratorias y el modo en que los cazadores del siglo XIX les aplastaban el cráneo en el suelo con garrotes. La especie había quedado extinguida a principios del siglo XX. Claro que no eran más que pájaros con pequeños cerebros de pájaro, incapaces de reiniciarse. Clay, susurró Tom, ¿estás seguro de que quieres hacerlo? No, reconoció Clay. Enfrentando a la inminencia del plan, su mente era un hervidero de preguntas sin respuesta. Una de ellas era qué harían si la cosa salía mal, otra qué harían si la cosa salía bien. Las palomas migratorias eran animales incapaces de vengarse, pero aquellas cosas tendidas en el campo... No, pero voy a hacerlo. Pues hazlo ya, lo instó Tom, entre otras cosas porque no soporto... You light up my life. Clay levantó el 45 y se sujetó la muñeca derecha con la mano izquierda. Centró la mirada en el depósito del camión situado a la izquierda. Dispararía 2 veces contra aquel y 2 contra el de la derecha. De ese modo le quedaría una bala más para cada uno en caso necesario. Si eso no funcionaba, probaría con el fusil automático que Alice había dado en llamar Mr. Rápido. Agáchate si explota, advirtió a Tom. No te preocupes, dijo Tom. Su rostro se había contraído en una mueca de aprensión ante el estruendo de los disparos y lo que pudiera suceder a continuación. Davy Boone se hallaba en pleno éxtasis final. De repente Clay se dijo que era de suma importancia acabar antes que ella. Si fallas a esta distancia es que eres un desastre, se dijo antes de apretar el gatillo. No tuvo ocasión ni necesidad de efectuar un segundo disparo. En el centro del depósito del camión apareció una flor color rojo chillón, y a su luz distinguió una profunda hendidura en la superficie metálica hasta entonces lisa. En el interior del depósito parecía haberse desatado un infierno cada vez más intenso. Al poco, la flor se convirtió en un río, primero rojo y luego de un blanco anaranjado. ¡Al suelo!, gritó al tiempo que empujaba a Tom por el hombro. Clay cayó sobre su compañero justo cuando la noche se convirtió en un mediodía abrasador. Se oyó un inmenso rugido seguido de un golpe ensordecedor que Clay percibió en cada hueso de su cuerpo. Fragmentos de metal volaban por encima de sus cabezas. Le pareció oír gritar a Tom.
pero no estaba seguro, porque de repente se produjo otro de aquellos rugidos y la temperatura del aire subió de un modo espectacular. Asió a Tom por la nuca y por el cuello de la camisa y empezó a arrastrarlo rampa arriba, en dirección a los torniquetes, los ojos casi cerrados para protegerse de la inaudita claridad que inundaba el centro del campo de fútbol. A su derecha, algo aterrizó sobre las gradas auxiliares, algo enorme, tal vez un motor. Clay estaba bastante seguro de que el amasijo de hierros retorcidos que estaba pisando había sido hasta pocos segundos antes la tribuna del campo de fútbol de la Academia Gayton. Tom gritaba y llevaba las gafas torcidas, pero se tenía en pie y parecía ileso. Los dos corrieron rampa arriba como si huyeran de Gomorra. Ante ellos Clay veía sus sombras largas y flacas como patas de araña. De repente reparó en que a su alrededor no cesaban de caer cosas: brazos, piernas, un trozo de parachoques, una cabeza de mujer con el cabello en llamas. A su espalda se oyó una segunda explosión, o quizá fuera la tercera, y esta vez fue Clay quien gritó. En un momento dado dio un traspié y cayó de bruces. El mundo entero se estaba convirtiendo a marchas forzadas en un horno de calor y luz increíbles. Tenía la sensación de hallarse en el escenario personal de Dios. No sabíamos lo que hacíamos, pensó mientras contemplaba un paquete de chicles, una caja pisoteada de caramelos de menta y un tapón azul de Pepsi-Cola. No teníamos ni idea y ahora lo vamos a pagar con nuestras vidas, joder. ¡Levántate! Era Tom, y a Clay le pareció que gritaba, pero su voz parecía llegar desde muy lejos. Sintió que las manos delicadas y de dedos largos de Tom le tironeaban el brazo. De repente Alice estaba junto a él, tirándole del otro brazo, refulgiendo a la luz de la conflagración. Clay vio la zapatilla de bebé cabeceando al final del cordón atado a su muñeca. Alice estaba salpicada de sangre, jirones de ropa y pedacitos de carne humeante. Clay se incorporó con dificultad y cayó de nuevo de rodillas. Alice lo levantó de nuevo a pulso. A su espalda el propano rugía como un dragón. Al poco llegó Jordan y tras él el director avanzaba dando tumbos, el rostro sonrojado y hasta la última arruga de su rostro rellena de sudor. «No, Jordan, no, apártalo de aquí», gritó Tom. Jordan tiró del director hacia un lado y le rodeó la cintura con firmeza cuando el anciano se tambaleó. Un torso en llamas, con un piercing en el ombligo, aterrizó a los pies de Alice, que lo chutó fuera de la rampa. 5 años de fútbol, recordaba haberle oído decir Clay. Un fragmento de camisa se posó en la coronilla de la chica y Clay lo apartó de un manotazo antes de que le quemara el cabello. En lo alto de la rampa, un neumático de camión en llamas, con medio eje aún prendido en él, se apoyaba contra la última fila de asientos reservados. Si hubiera aterrizado bloqueándoles el paso, con toda probabilidad se habrían carbonizado, cuando menos el director, pero yacía de forma que pudieron pasar, conteniendo el aliento para no aspirar el humo grasiento que surgía de él. Al cabo de un momento pasaron los torniquetes, Jordan a un lado del director y Clay al otro, llevándolo casi en volandas. El bastón del anciano le golpeó 2 veces en la oreja, pero 30 segundos después de pasar junto al neumático se hallaban bajo el arco de Tony, contemplando la inmensa columna de fuego que se elevaba por encima de las gradas y la tribuna de prensa, con idénticas expresiones de incredulidad pintadas en sus rostros. Otra hilera de banderines en llamas aterrizó en el suelo junto a las taquillas principales, arrastrando algunas chispas tras de sí antes de detenerse. ¿Sabías que pasaría esto?, preguntó Tom. Tenía la piel blanca en torno a los ojos, roja en la frente y las mejillas que parecía haber perdido medio bigote. Clay oía su voz
muy lejana, al igual que todos los demás sonidos. Era como si tuviera los oídos llenos de algodón o se los hubiera protegido con los tapones que Arnie Nickerson sin duda hacía llevar a su esposa cuando la llevaba a su campo de tiro predilecto, donde a buen seguro practicaban con los móviles prendidos a una cadera y los buscas a la otra. ¿Lo sabías?, repitió Tom. El hombrecillo intentó zarandearlo, pero solo consiguió aferrar su camisa y le desgarró toda la pechera. —Claro que no, joder. ¿Estás loco o qué? —replicó Clay, con voz más que ronca, más que apergaminada, como asada. —¿Crees que lo habría hecho de haberlo sabido? De no ser por el muro de hormigón, la explosión no se habría partido en dos o volatilizado. Por increíble que pareciera, Tom sonrió de oreja a oreja. —Te he roto la camisa, Batman —constató. A Clay le entraron ganas de partirle la cara y al mismo tiempo de abrazarlo y besarlo, por el mero hecho de seguir vivo. —Quiero volver a casa —dijo Jordan, con un matiz de temor inequívoco en la voz. —Sí, vayamos a un lugar más seguro —convino el director. Temblaba como una hoja y tenía la mirada clavada en la infernal columna de fuego que se elevaba sobre el arco y las gradas. Gracias a Dios que el viento sopla en dirección a la pendiente de la academia. —¿Puede caminar, señor? —le preguntó Tom. —Sí, gracias. Con la ayuda de Jordan estoy seguro de que podré llegar a la residencia. —Hemos acabado con ellos —masculló Alice. Se estaban limpiando salpicaduras de sangre y carne de rostro con ademán casi distraído, dejando churretes sobre la piel, y en sus ojos se advertía una expresión que Clay solo había visto en algunas fotografías y un puñado de viñetas excepcionales de los 50 y los 60. En cierta ocasión, cuando no era más que un niño, había asistido a un congreso de cómics y escuchado a Wallace Wood explicar cómo dibujar lo que él denominaba mirada de pánico. Eso era lo que ahora veía en el rostro de aquella colegiala de 15 años. —Vamos, Alice —la instó—, tenemos que volver a la casa y recoger nuestras cosas. Hay que largarse de aquí. En cuanto aquellas palabras brotaron de sus labios, tuvo que repetirlas para averiguar si sonaban veraces. La segunda vez le sonaron más que veraces, le sonaron asustadas. No sabía si Alice lo había oído. Estaba exultante, pletórica de triunfo, enferma más bien, como una niña que se ha atiborrado de golosinas. Sus pupilas aparecían incendiadas. Aquí no va a sobrevivir nadie. Tom asió el brazo de Clay. El contacto dolía como si le tocaran la piel quemada por el sol. —¿Qué te pasa? —le preguntó su amigo. —Creo que hemos cometido un error —declaró Clay. —¿Es como en la gasolinera? —inquirió Tom, los ojos penetrantes tras las gafas ladeadas. —¿Cuando el hombre y la mujer se pelearon por las malditas No. Solo es que creo que hemos cometido un error —repitió Clay. De hecho, no solo lo creía, sino que lo sabía a ciencia cierta. Vamos, tenemos que irnos esta misma noche. Si tú lo dices, accedió Tom. Venga, Alice. Alice los acompañó parte del camino que conducía a la residencia del director, donde habían dejado 2 lámparas de gas encendidas junto al ventanal, y luego se detuvo para mirar atrás. La tribuna de la prensa era pasto de las llamas, al igual que las gradas. Las estrellas habían desaparecido, e incluso la luna no era más que un espectro ejecutando una danza enloquecida en la bruma de calor que surgía del camión. —Están muertos, acabados, reducidos a cenizas —masculló Alice—. Arded, malditos Fue entonces cuando se oyó de nuevo aquel gemido, solo que ahora no procedía de Glen Falls ni de Littleton, sino de ahí mismo, a 1,5 kilómetros de distancia, y tampoco tenía nada de espectral, sino que era una exclamación de dolor agónico, el grito de algo, de un solo ente. Un ente consciente. Clay estaba seguro de ello, que había despertado de un sueño profundo para descubrir que se estaba quemando vivo.
Alice profirió un chillido y se tapó los oídos. A la luz de la conflagración, los ojos parecían a punto de salírsele de las órbitas. «Tenemos que deshacerlo», exclamó Jordan, mientras asía la muñeca del director. «Tenemos que deshacer lo que hemos hecho, señor». «Demasiado tarde, Jordan», sentenció Ardai. 24. Sus mochilas abultaban un poco más cuando las apoyaron contra la puerta principal de Chatham Lodge al cabo de una hora. Cada una de ellas contenía un par de camisas, bolsas de frutos secos, cartones de zumo, paquetes de salchichas secas y pilas y linternas de recambio. Clay había acuciado a Tom y Alice para que recogieran sus pertenencias lo más deprisa posible, y ahora él era quien entraba cada 2 por 3 en el salón para mirar por el ventanal. El incendio del terreno de juego empezaba a menguar, pero las gradas seguían en llamas, al igual que la tribuna de prensa. El arco de Tony también había prendido y relucía en la noche como una herradura en una herrería. Nada podía seguir con vida en el campo. En eso Alice tenía razón, pero durante el trayecto de regreso a la residencia, con el director tambaleándose como un viejo borracho, pese a los esfuerzos por mantenerlo erguido, habían oído en 2 ocasiones aquellos gritos fantasmales transportados por el viento desde otros rebaños. Clay intentó convencerse de que no detectaba furia en los gritos, que aquella sensación solo era fruto de su imaginación culpable, su imaginación de asesino en serie, pero no acababa de creérselo. Había sido un error, pero ¿qué otra cosa podrían haber hecho? Él y Tom habían percibido la intensificación de su poder a mediodía. La habían presenciado pese a que solo habían visto a 2 chiflados, tan solo 2. ¿Cómo podían dejar que ese poder continuara creciendo? «Hagas lo que hagas, la cagas», masculló entre dientes antes de apartarse del ventanal. No sabía cuánto rato llevaba contemplando el campo en llamas y resistió la tentación de mirar el reloj. Lo más fácil sería sucumbir al pánico, que acechaba justo debajo de la superficie, y sucumbía. Los demás no tardarían en contagiarse, empezando por Alice. Esta había conseguido recobrar cierta medida de autodominio, pero no era más que una película finísima, lo bastante fina para leer el periódico a través de ella, habría dicho su madre, gran aficionada al bingo. Pese a que también ella era poco más que una niña, Alice había logrado mantener la compostura en aras del otro niño, para que él no se desmoronara por completo. El otro niño, Jordan. Clay regresó corriendo al vestíbulo, advirtió que todavía faltaba una 4ª mochila en la entrada y vio a Tom bajar las escaleras, solo. «¿Dónde está el chico?», le preguntó. Se le habían destapado un poco los oídos, pero su propia voz aún le sonaba muy lejana y como si perteneciera a un desconocido. Suponía que seguiría así durante un tiempo. «¿No tenías que ayudarle a recoger algunas cosas para llevarse? Ardai ha dicho que se ha traído una mochila de la residencia de... No quiere venir». Lo atajó Tom al tiempo que se restregaba un lado del otro. Parecía cansado, triste y distraído, además de ofrecer un aspecto algo ridículo con medio bigote quemado. «¿Qué?» «Baja la voz, Clay. No mates al mensajero. Entonces dime de qué estás hablando, por el amor de Dios». «Dice que sin el director no viene». «No pueden obligarme», ha dicho, «y si de verdad quieres irte esta noche, creo que tiene razón». En aquel instante Alice salió corriendo de la cocina. Se había aseado, llevaba el cabello recogido y una camisa nueva que le llegaba casi hasta la rodilla, pero su piel mostraba el mismo aspecto quemado que Clay percibía en la suya. Suponía que podían considerarse afortunados por no tener el cuerpo lleno de ampollas. «Alice», empezó, «necesito que emplees todos tus poderes de persuasión femenina con Jordan. Se está
Alice pasó junto a él como si no lo hubiera oído. Cayó de rodillas, agarró su mochila y la abrió. Clay la miró con expresión perpleja mientras ella la vaciaba. Cuando se volvió hacia Tom, advirtió que en su rostro comenzaba a dibujarse un rictus de comprensión y pena. —¿Qué? —exclamó Clay. —¿Qué pasa? Por el amor de Dios. Había sentido aquella misma impaciencia exasperada hacia Sharon a menudo durante el último año y se dio a sí mismo por experimentarla precisamente ahora. Pero maldita sea, no necesitaban más complicaciones. Se mesó los cabellos. —¿Qué pasa? —Mírale la muñeca —indicó Tom. Clay obedeció. El cordón mugriento seguía allí, pero la zapatilla había desaparecido. Sintió que se le formaba un nudo absurdo en la boca del estómago. O quizá no era tan absurdo. A fin de cuentas, si a Alice le parecía importante, entonces lo era. ¿Qué más daba que solo fuera una zapatilla? La camiseta y la sudadera de repuesto que había guardado con Gaten Boosters Club impreso en la pechera salieron despedidas. Las pilas rodearon por el suelo. La linterna de recambio se estrelló contra el suelo y la tapa de protección se resquebrajó. Aquello bastó para convencer a Clay de que no se trataba de una rabieta al estilo Sharon Riddle, porque se les había acabado el café con aroma de avellana o el helado con cacahuete crujiente, sino de un ataque de terror puro y duro.